A todos buenas noches, gracias por acompañarnos en Impacto BTV Estelar. Tenemos una agenda llena de información, específicamente con lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral, esa expectativa que se ha generado y también de las declaraciones que ha dado el consejero Marlon Ochoa. Ya le estaremos hablando de ello, así iniciamos este informativo. Iniciamos inmediatamente este informativo estableciendo contacto con José Luis Castellanos, que nos tiene un resumen de lo que ha ocurrido en esta comparecencia de prensa por parte del consejero Marlon Ochoa, en donde ha presentado 10 audios. José Luis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Carlos Ramos. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, recién acaba de finalizar esta conferencia de prensa por parte del consejero Marlon Ochoa. Bastante puntual porque era precisamente para la demostración, o mejor dicho, la exhibición de 10 nuevos audios, que entre ellos está, o mejor dicho, él mencionó que se trata de un expresidente, un ex candidato del Partido Liberal y un asesor del Partido Nacional. Estas 3 personas serían las involucradas en estos nuevos audios que ha dado a conocer este día el consejero Marlon Ochoa, que de manera inmediata pues estamos esperando unos minutos porque al parecer se va a trasladar este día también a lo que es el Ministerio Público a presentar estos nuevos audios. ¿Cuál es la parte aquí importante y donde no concuerda la situación? Es que a las 7 de la noche precisamente fue citado los 3 consejeros a una sesión de pleno, porque ya se ha girado la orden por parte de la secretaria del Consejo Nacional Electoral en realizar la declaratoria oficial de lo que son las elecciones generales a nivel presidencial, alcaldías y algunas en lo que es el rango de diputaciones. Él se ha referido a este punto en específico, evadió directamente lo que fue la pregunta, no se quiso referir directamente, solo mencionó que se iba a estar trasladando hasta el Ministerio Público a interponer esta denuncia presentando estos nuevos audios y que a través de sus redes él iba a postear si se incorporaba a este pleno y qué decisión podía tomar, pero sí dio a conocer de manera pues contundente que si se trataba del tema de la declaratoria oficial para este día iba a ser su voto en contra. Se le consultó la posibilidad que podía existir en cuanto a colocar un consejero suplente al él no firmar o no estar presente en esta declaratoria. También hizo caso omiso a la pregunta, no quiso contestar, se enfocó más en su llegada al Ministerio Público a presentar estos nuevos audios. Un expresidente del Partido Nacional, un ex candidato a presidente del Partido Liberal y un asesor del Partido Nacional. Serían las 3 nuevas personas que estaría involucrando el consejero Marlon Ochoa con estos nuevos 10 audios que este día ha dado a conocer, donde se menciona precisamente lo que podría estar pasando el día de hoy. La declaratoria oficial de lo que es el nivel presidencial de las elecciones generales en nuestro país. Al parecer, pues, según él lo manifestaba, audios recientes que él ha obtenido y que por eso va a interponer la denuncia. Estamos a la expectativa y a la espera también que haga su salida el consejero Marlon Ochoa de acá, del Consejo Nacional Electoral hacia el Ministerio Público, porque también pues ya van corriendo los minutos de las 7 de la noche y al parecer 7 en punto se había convocado lo que era esta sesión de pleno. Nos estaremos movilizando, licenciado, precisamente para ver si es atendido en primera instancia el consejero Ochoa en el Ministerio Público y qué pasa, o si ya se da a conocer por parte de él si ha iniciado lo que es esta sesión de pleno y si se estaría incorporando o no. No sé si tiene consultas desde estudio, licenciado, si no yo retorno con usted. Gracias, José Luis. Vamos a estar atentos más adelante, un nuevo contacto con usted para que nos vaya ambientando de cómo va el rumbo que va tomando esta crisis electoral que ya los hondureños hemos vivido desde hace 23 días, desde que el 30 fuimos convocados a elecciones y todavía hoy 23 están nuevos audios que involucran a supuestos actores políticos y que también pues estamos a la espera de esta sesión extraordinaria por parte del Consejo Nacional Electoral
para poder dar o hacer oficial ya quién es el ganador, tanto en la fórmula presidencial, en alcaldías y en algunas diputaciones. Pero bien, ¿qué respondió ante esto inmediatamente en su cuenta de X la consejera Cosette López? Marlon Ochoa produce más audios que Sony Music, todos más falsos que las voces de Milli Vanilli. Para quien no sabe quién es Milli Vanilli, fue un grupo en los años 90 que generó mucho éxito y que aún suenan sus canciones. Sin embargo, era un plagio. No eran las voces originales de los cantantes, uno de ellos ya falleció, por cierto, y que generaron mucho éxito, pero fue un plagio que dolió mucho porque le quitaron incluso hasta los premios. Bueno, pero a eso se refiere la consejera Cosette López al decir que son más falsos que las voces de Milli Vanilli. Bueno, vamos a estar atentos y usted le invito para que esté pendiente también de nuestras emisiones, porque estaremos en todo momento llevándole los detalles de esta tan ansiada declaratoria y naturalmente las reacciones que vienen después de ello. Y desde el sector oficialista señalan que la crisis que atraviesa el ente electoral es el resultado de la falta de acuerdos que a lo largo de los meses nunca se solventó, condenando las repercusiones que hoy atañen a la población sobre la certidumbre del proceso. Gabriela Plata nos ha preparado el siguiente reporte. Gracias, compañeros. En el estudio central, en este momento nos encontramos dialogando con el diputado del Partido Libertad y Refundación, Obed López, ante todo lo que se vive dentro de este panorama electoral y asimismo también esas disposiciones que ha efectuado en las últimas horas el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sus valoraciones en cuanto a todo esto que vive el país en medio de todo este cuestionamiento en cuanto a la transparencia del proceso. Bueno, está claro que vivimos una crisis electoral que no inició en noviembre, inició en marzo. En marzo no llegaron las urnas a los centros electorales aquí en el Distrito Central y en la otra ciudad más importante que es San Pedro Sula. Y ahí las voces no se elevaron porque los que fueron afectados fueron a lo interno de los partidos políticos. Ahí se violentó la voluntad popular, pero como era dentro de los partidos políticos, entonces no importó. Nadie dijo nada, ahí se quedó todo. Y venimos a este proceso electoral donde estaba claro que los tres consejeros nunca llegaron a acuerdos, que se peleaban a cada rato, que hacían acciones hasta infantiles, hasta la vez lo están haciendo. Por lo tanto, el proceso electoral ya ha fracasado. Sin embargo, los votos fueron depositados por el soberano, por el pueblo, y ahí están en las bodegas del Consejo Nacional Electoral. Lo que se debe de hacer es que se cumpla con los procedimientos, que se haga la declaratoria y que dejen al pueblo hondureño pasar, aunque sean los últimos días en esta Navidad. Y ante esto, diputado, estas continuas acciones violentas que se registran desde el Centro Logístico Electoral el día de ayer, pues varias personas fueron agredidas entre los miembros que consolidan las diversas juntas especiales, hablando del Partido Nacional, asimismo también el Partido Libertad y Refundación. Pues por lo mismo, por el estrés que causa todo este proceso electoral. Cada partido tiene más entre 300 a 400 personas trabajando en turnos diarios y nocturnos. Todo eso afecta y está afectando también todo este clima post-electoral, está afectando también las ventas de los microempresarios, de las personas que compraron sus mercadencías para venderlas en Navidad, no las están vendiendo. Yo creo que al final ellos son los más afectados. Al final, el más afectado es el pueblo hondureño, que ve que esta Navidad su economía fue reducida casi a la mitad. Por lo tanto, yo le hago el llamado a todos los sectores que ya no le metan combustible a esto, que ya no busquen que esta crisis aumente, porque esta crisis va a explotar. Y al final, el más afectado es el pueblo.
Bueno, muchas gracias. Le agradecemos, diputado, compañeros, las valoraciones en cuanto a este proceso electoral y asimismo también todo lo que ocurre juntamente con estas disyuntivas entre las diversas fuerzas políticas. Con este informe yo retorno hacia los estudios principales. Bien, y de último minuto les informamos a ustedes que ya ha iniciado esta sesión extraordinaria por parte del Consejo Nacional Electoral, en donde en este momento precisamente están discutiendo la agenda a tratar. Ya ha tenido participación el consejero Marlon Ochoa, tal vez tenemos las imágenes. Ya ha tenido la participación el consejero Ochoa, en donde ha dicho que no está de acuerdo. Se encuentra justamente la secretaria del Consejo Nacional Electoral, Telma Cristina Martínez, también la presidenta del Consejo Nacional, Cosette López, pero no vemos en esta reunión a Ana Paola Hall. Solo vemos dos cuentas de Cosette López, pero escuchemos brevemente lo que hablan en esta reunión. La doctora Ana Paola Hall García, consejera presidenta, licenciado Marlon David Ochoa Martínez, consejero secretario, abogada Cosette Alejandra López Osorio, consejera vocal, su despacho. Estimados consejeros, reciban un cordial saludo. Por medio de la presente me permito remitir informe de los expedientes ingresados al proyecto de acciones administrativas para elecciones generales 2025, clasificados por partidos políticos en los distintos niveles electivos y que se describen a continuación. Expedientes del Partido Liberal de Honduras. En el nivel electivo presidencial se recibieron 51 solicitudes, de diputados al Congreso Nacional 34 y de Corporación Municipal 31 para un total de 116 expedientes. Del Partido Nacional de Honduras, en el nivel presidencial 41, diputados al Congreso Nacional 27 y Corporación Municipal 30 para un total de 98. Y Partido Libertad y Refundación Libre, en el nivel presidencial 3, diputados al Congreso Nacional 21 y Corporación Municipal 56 para un total de 80 expedientes. Asimismo, me permito informar que las remisiones de borradores de resolución, que en total han sido 76 hasta el momento que se hizo este informe, que se habían remitido a los despachos con las recomendaciones al Pleno en cada caso concreto, se han realizado tomando en cuenta que el proceso de escrutinio especial se iba a realizar en condiciones normales. Sin embargo, al transcurrir de estas últimas 2 semanas, no podemos desconocer que las condiciones en que se realicen los escrutinios especiales en el centro logístico electoral resultan sumamente críticas, la cual ha repercutido directamente en los términos que por ley el CNE debe cumplir para emitir la declaratoria de elecciones generales 2025. Entre estas condiciones podemos mencionar las siguientes. Número 1, negativa de algunos miembros de juntas especiales de verificación y recuento a integrar las mesas de trabajo a pesar de haber sido propuestos por cada uno de los partidos políticos en contienda. Número 2, la lentitud con que trabajan algunos miembros de juntas especiales de verificación y recuento, tal como se describe en el cuadro que se adjunta, en donde se detalla cuál es la cantidad de maletas o de actas que procesan en cada turno que comienza de 7 de la mañana a 7 de la noche. Número 3, la inseguridad que impera en el centro logístico electoral, llegando al extremo de haberse realizado altercados o peleas entre miembros de distintos partidos políticos, llegando incluso a agredirse físicamente sin que la policía o las Fuerzas Armadas de Honduras puedan intervenir para impedir estos ataques. 4, algunos fedatarios de actas se han dado a la tarea de tener injerencias directas en las decisiones de los miembros de juntas especiales de verificación y recuento, cuando su función es meramente dar fe de lo que acontece, situación que se considera un acto de coacción o amenaza electoral. 5, la actitud prejuiciada de dejar las actas en cero sin hacer las valoraciones correspondientes y aún restándole potestad al Pleno de Consejeros. Sobre este extremo considero que resulta importante hacer mención que la decisión de dejar actas de cierre de las juntas receptoras de votos en cero, sin hacer una valoración lógica para tomar tal decisión, lo que ha ocasionado es que a la fecha las partes que se consideran perjudicadas con tales actuaciones han presentado 103
impugnaciones a escrutinios realizados por miembros de juntas especiales de verificación y recuento. Situación esta que se convierte en un círculo vicioso, ya que el Pleno va a tener que resolver en tiempo récord estos recursos por un mal proceder de los miembros de juntas especiales de verificación y recuento, por lo que en este momento adjunta un cuadro de los recursos de reposición presentados hasta la fecha. Ante tal situación y como coordinadora del proyecto de acciones administrativas para reclamos electorales de las elecciones generales 2025, respetuosamente me permito proponer al Pleno de Consejeros las siguientes recomendaciones. 1. Que tomando en cuenta las condiciones antes expuestas, se sugiere respetuosamente emitir la declaratoria de elecciones generales 2025, al menos en el nivel presidencial, con los datos que hasta este momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento TREP o en su defecto por la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas. 2. Que cualquier otra solicitud de nulidad o recuento especial en otros niveles electivos, si no logra tramitarse, sea declarada sin lugar y que las partes que se consideren agraviadas acudan ante el TJE a interponer los recursos que correspondan. Todo esto es con el ánimo de salvaguardar el bien mayor que en este caso debe protegerse, el cual es el proceso electoral que se celebró el 30 de noviembre del presente año, al cual la población acudió masivamente a votar. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles mis muestras de consideración y estima. Atentamente, Telma Cristina Martínez, Secretaria General. Se somete a votación el informe antes leído por la señora Secretaria General. Someten a votación en este momento la petición de, por lo menos en la fórmula presidencial, dar la declaratoria oficial. Solo Marlon Ochoa está en cámara, hay que decirlo, el resto ahí está. Ahí están juntas, de hecho, Cosette López, quien es también parte del equipo de consejeros, y también Ana Paola Hall. Escuchamos lo que dicen y están a favor de que se lleve a cabo. Escuchemos. Y sobre todo bajo el principio de preservación del acto electoral y los principios y buenas prácticas que se deben, los códigos y buenas prácticas electorales ante la preclusión precisamente electoral de algunos asuntos, y sobre todo basado en las recomendaciones presentadas en la recomendación de la Secretaría, bajo el conocimiento, por supuesto, de que estas evaluaciones sin efectos suspensivos, básicamente. Gracias. Consejero, tiene el uso de la palabra. Voy a proceder a dar lectura a una Perdón, denuncia. Presidenta, mi voto es únicamente a nivel presidencial. Me pronuncio por ahora, no me pronunciaré por los otros dos niveles selectivos. Gracias. Voy a proceder a dar lectura a una denuncia que estaré presentando dentro de los próximos minutos ante el Ministerio Público, y dice lo siguiente. Se presenta denuncia criminal para que se investiguen hechos con apariencia de delitos electorales y delitos conexos derivados de irregularidades sistemáticas en la implementación, operación y control del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, sistema de escrutinio general, divulgación de resultados, sistema de identificación biométrica de electores y escrutinio especial, así como por la pretensión de declarar resultados sin haber resuelto impugnaciones, nulidades y reclamos pendientes en el marco de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025. Se solicita apertura de investigación penal integral, se pide aseguramiento, preservación y cadena de custodia de evidencia digital y documental. Se solicita la práctica de diligencias técnicas y forenses con carácter urgente. Se acompañan y se ofrecen medios de prueba. Petición. Abogado Joel Zelaya, Fiscal General de la República de Honduras, su despacho. Respetable abogado Zelaya. Yo, Marlon David Ochoa Martínez, con las generales, actuando en mi condición de consejero propietario del Consejo Nacional Electoral,
cargo para el que fui nombrado mediante decreto 23/2024 de fecha 20 de marzo de 2024, señalando como lugar para recibir notificaciones la sede del Consejo Nacional Electoral, ubicada en barrio San Felipe de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, y con correo electrónico marlon.ochoa@cne.hn. Comparezco respetuosamente ante esta autoridad a interponer denuncia criminal para que se investiguen hechos con apariencia de delitos electorales y delitos conexos cometidos con ocasión de la preparación, ejecución y etapas posteriores a las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025 en contra de las personas que resulten responsables, sean estas funcionarios, empleados públicos, particulares, proveedores o cualquier otro sujeto que por acción u omisión haya participado en los hechos que a continuación se exponen, conforme a los hechos y fundamentos de derecho que seguidamente se desarrollan. Relación sucinta y circunstanciada de los hechos. Primero, TREP. 1.1. Advertencias técnicas reiteradas y falta de adopción de medidas correctivas. Que, en el marco de la preparación y ejecución de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral implementó los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, escrutinio general y divulgación de resultados, los cuales debían cumplir condiciones mínimas de seguridad, integridad, confiabilidad, trazabilidad y auditabilidad, conforme a la Ley Electoral de Honduras, los pliegos de condiciones contractuales y los estándares técnicos aplicables. Previo a la jornada electoral, específicamente entre los días 20 y 29 de noviembre de 2025, se produjeron múltiples advertencias técnicas formales, documentadas y reiteradas, provenientes de la Comisión de Seguimiento del TREP, de la Auditoría Externa y de consejeros del propio CNE, relativas a deficiencias críticas del sistema TREP y del sistema de escrutinio general CISNE, los cuales no fueron corregidas de manera oportuna por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En fecha 21 de noviembre de 2025, la Comisión de Seguimiento TREP y la Comisión de Auditoría Externa informaron formalmente al Pleno del CNE que durante las pruebas de validación y funcionamiento del sistema CISNE se constató que el sistema no procesaba correctamente las reglas de validación, generando inconsistencias tales como imposibilidad de revisar actas transmitidas tras el primer ingreso, activación de validaciones sin impacto real en el procesamiento, reportes incompletos o defectuosos, visualización incorrecta de caracteres, ausencia de validación efectiva de la biometría en tiempo real, aplicación incorrecta de la regla de validación de firmas y la imposibilidad de completar un flujo continuo del sistema sin errores, requiriéndose intervención directa de programadores del proveedor para continuar las pruebas. En ese mismo informe se dejó constancia expresa de que no se habían proporcionado los ambientes de prueba requeridos para los sistemas TREP, Cronos, Divulgación Nacional, DINAES y CISNE, tanto a la Comisión de Seguimiento como a la Auditoría Externa, pese a haber sido solicitados en reiteradas ocasiones, situación que impidió validar adecuadamente el funcionamiento del sistema, verificar las reglas de validación, realizar pruebas de seguridad, pen testing, análisis de vulnerabilidades y demás pruebas técnicas exigidas contractualmente. Posteriormente, en fecha 29 de noviembre de 2025, la firma auditora expresó nuevamente al Pleno del CNE que el proveedor del sistema TREP había negado el acceso a ambientes de producción y de pruebas dedicados, así como la ejecución de pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades, impidiendo la validación empírica e independiente de la seguridad del sistema, situación que ya había sido advertida con anterioridad y que fue reiterada como un riesgo crítico para la integridad del proceso electoral.
Ese mismo día, la Comisión de Seguimiento TREP informó al Pleno que la mayoría de las pruebas del sistema de escrutinio general y divulgación no habían sido ejecutadas. Las pruebas de carga y estrés del sistema Cisne fallaron en 2 ocasiones consecutivas. El sistema de escrutinio especial no estaría disponible antes del evento electoral y persistían correcciones críticas no verificadas, las cuales eran condición previa para realizar la ceremonia de triple sellado de los sistemas. A pesar de la gravedad de los hallazgos técnicos documentados, el Pleno del Consejo Nacional Electoral no adoptó decisiones eficaces ni oportunas para suspender, corregir o mitigar los riesgos advertidos. Por el contrario, se permitió que pruebas técnicas esenciales fueran reprogramadas para el 29 de noviembre de 2025, es decir, un día antes de la jornada electoral, sin que existieran condiciones técnicas reales para su conclusión satisfactoria. Asimismo, durante la sesión del Pleno del CNE convocada para conocer y resolver estas alertas técnicas, no pudieron celebrarse debido a la incomparecencia de la consejera propietaria, abogada Cosette López Osorio, así como la suspensión de dicha sesión por parte de la consejera presidenta Ana Paola Hall, impidiendo la adopción de decisiones colegiadas urgentes orientadas a prevenir el colapso del sistema electoral. De forma adicional, los informes de auditoría externa y de constatación técnica elaborados en el marco del simulacro nacional y del seguimiento previo al evento electoral confirmaron que el sistema TREP y sus componentes asociados presentaban, entre otros aspectos, ausencia de trazabilidad informática, inexistencia de registros técnicos verificables, vulnerabilidad del motor OCR-ICR, deficiencias severas de conectividad, utilización de infraestructura distinta a la contratada y exposición del sistema a riesgos extremos de manipulación interna o externa. En consecuencia, los sistemas TREP, escrutinio general y divulgación fueron utilizados en la jornada electoral sin haber cumplido las condiciones técnicas mínimas de validación, seguridad, estabilidad y auditabilidad, pese a la existencia de diversas advertencias técnicas previas, formales, documentadas y reiteradas, lo que configura un conjunto de hechos que, por su naturaleza, gravedad y efectos potenciales sobre la integridad del sufragio, ameritan investigación penal por parte del Ministerio Público. 1.2. Retención irregular de 16.615 actas en servidores del proveedor. Con posterioridad al cierre de la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025, se constató un procesamiento irregular del sistema TREP consistente en la retención de un lote masivo de actas electorales en los servidores del proveedor Grupo ASD, sin que dichas actas fueran procesadas ni divulgadas conforme a los tiempos, principios y reglas que rigen la transmisión y publicación de resultados preliminares. De acuerdo con el informe de comportamiento operativo de la plataforma TREP, Escrutinio General y Divulgación, elaborado por el propio proveedor y fechado el 2 de diciembre. Bueno, ya seguiremos compartiendo con ustedes lo que está ocurriendo en esta sesión del Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral. El pueblo está expectante a lo que pueda ocurrir, más allá de que tanto la presidenta consejera Ana Paola Hall y también la consejera Cosette López ya han dicho que están de acuerdo con que se lleve a cabo la declaratoria. Sin embargo, el consejero Ochoa está haciendo un resumen de las denuncias que va a presentar ante el Ministerio Público y que incluso la señala a ellas dos. Pero miren, antes de ir a la pausa, miren qué paradójico, mientras los políticos se agarran de un lado, de otro, denuncias en X, miren lo que está pasando en el Hospital Escuela. Denuncias que nos llegan justamente a la sala de redacción de BTV. No hay camillas para atender a los pacientes. Mientras se hablan de millones y millones despilfarrados, los pacientes tendidos en el suelo,
porque no pueden tener atención médica. Es ahí donde el pueblo realmente se indigna. ¿Para qué elegir o votar por aquellos que prometen resolvernos los problemas específicamente de salud y seguridad? Pero molesta realmente ver que familias que vienen desde muy lejos por atención médica estén tirados en el suelo. Bueno, la lección. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Gracias por seguir informándose con nosotros. Queremos invitarles a que siempre se mantenga bien informado en todas nuestras plataformas digitales. Constantemente estamos actualizando la información tanto de lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Búsquenos como BTV Somos Todos. Y a más de 3 semanas de las elecciones generales, la tensión política se desborda y la violencia irrumpe en los entes electorales. Ataques, intimidación y caos marcan un proceso que aún no logra cerrarse, mientras crece el llamado urgente a frenar la confrontación. Han pasado más de 23 días de haberse celebrado las elecciones generales, pero el proceso electoral continúa envuelto en conflictos, caos y hechos de violencia que ponen en entredicho la estabilidad democrática del país. Uno de los incidentes más graves se registró en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infop, donde presuntos miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación. Estamos amedrentados. Eso de que digan que el Partido Liberal es el que incita, no, la verdad que no. Yo soy una de las personas... Hay un fraude grande ahí adentro y no sé cuál es el miedo de las actas que no quieren que contemos, porque sí están viendo muchas inconsistencias, no cuadra nada. No, gracias a Dios no, porque como nosotros venimos neutral, ¿entiendes? Entonces, todo bien, gracias a Dios. Para dirigentes de la oposición, este tipo de conductas deben ser frenadas de forma contundente, ya que advierten el mayor impacto recae sobre la población que por defender intereses políticos ajenos terminan exponiendo su propia vida. Hemos visto cómo han lanzado cócteles Molotov. Desgraciadamente hay personas y grupos que no entienden que ya perdieron las elecciones, que es cuestión de tiempo para que se vayan del gobierno y al final los líderes quedan bien y la gente de abajo queda mal. Desde el oficialismo reconocen que la escalada de crisis refleja fallas estructurales en el sistema electoral y una falta de acciones eficaces y democráticas para resolver los conflictos. El llamado al pueblo de Honduras es, si usted es de Libre o no, si usted votó por Rixi o no, si usted es de otro partido o no, si usted no fue a votar el 30 de noviembre, si usted lo amenazaron los mareros y se quedó en su casa, cualquier razón que usted tenga, hoy es momento de tomar una decisión. Y reiteran el llamado a desterrar la violencia política como mecanismo de presión. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que el Consejo Nacional Electoral está deslegitimado y advirtió que en esas condiciones cualquier declaración de resultado que emita el ente sería inválida y contraria a la ley. A través de las redes sociales, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que la declaratoria de resultados del Consejo Nacional Electoral podría ser inválida si las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López no se presentan de forma presencial al organismo electoral. Según el presidente Redondo, esta situación podría obligar al Congreso Nacional a asumir el conteo y escrutinio de votos conforme a lo establecido en la Constitución. Al no estar presentes o al no haber una declaratoria conforme a ley, lo que el Consejo Nacional disponga como declaratoria de elecciones será inválido y al margen de la ley, por lo que en aplicación del artículo constitucional 205, numeral 7, que faculta al Congreso Nacional para proceder conforme a la Constitución de la República a realizar todo lo necesario para efectuar el escrutinio y posterior declaratoria. Nosotros sí vamos a revisar las 19.167 juntas receptoras de votos y contar voto por voto
en el proceso de escrutinio. Desde el punto de vista de expertos en temas electorales, han señalado que lo mencionado por el presidente Luis Redondo son declaraciones desesperadas, ya que se está tomando atribuciones que aún no le competen y está decidiendo por los 128 diputados. Creo que don Redondo está confundido. El Congreso Nacional de la República es un órgano colegiado, lo componen 128 diputados y su criterio no es el de los 128 diputados, es el criterio de Luis Redondo. Y creo que todos los hondureños, incluyendo a los diputados, a la mayoría de los diputados, estamos conscientes de respetar la institucionalidad que se llama Consejo Nacional Electoral. Creo que... Para analistas esto altera el ambiente electoral, ya que aseguran que a tan poco tiempo que se está de poder dar una declaratoria oficial, no se está respetando la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral en poder ser ejecutores y garantes del proceso electoral. Una parte de la Constitución dice que el Congreso Nacional va a ser el que haga todas las funciones del CNE, ¿no? Entonces eliminemos esa institución y dejemos de gastar tanto dinero, ¿verdad? O sea, no es el objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque ya el Consejo Nacional Electoral tiene bien atribuidas sus funciones y si bien es cierto, han habido atrasos y han habido situaciones, ¿verdad? Pero igual la declaratoria se tiene que hacer. No tiene que decir el Congreso Nacional, ¿verdad? Que ellos son los que se van a atribuir una función que es específica del Congreso. Entonces, a mi criterio me parece un poco abusivo, un poco abrupto. En ese contexto, el presidente Redondo subrayó que amparados en los artículos 205, numeral 7 y las disposiciones constitucionales vigentes, el Congreso Nacional está facultado para realizar todas las acciones necesarias que permitan efectuar el escrutinio y proceder con la declaratoria correspondiente, garantizando el respeto al orden constitucional. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y la candidata a diputada del Partido Nacional, Fabiola Rosa Vigil, pidió públicamente que el Consejo Nacional Electoral respete la voluntad popular en el proceso de escrutinio especial que ya está por concluir, luego de observar un avance atípico en la posición de su correligionario Toño Rivera Callejas, con quien mantiene una diferencia de solo 22 sufragios y en medio de un conteo cerrado que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del cierre de resultados electorales. Yo entré a política por una palabra que Dios me dio. Y entré sin padrino político, entré solo con mis recursos, entré sin estar en una línea partidaria firme, pero sin embargo el voto del pueblo es el que me tiene en la posición 23. Estoy confiando que realmente se respete ese voto y que nos permitan hacer lo que nosotros tenemos que hacer ahí en el Congreso. Hay declaraciones de un candidato que dice que quiere llegar que él va a llegar a mi casilla. Sin embargo, yo estoy confiando en el pueblo hondureño. Yo le digo, yo no tuve un representante que yo pusiera en mesa. Yo sé que mis votos son reales. Seguimos informándole en Impacto BTV Estelar, una noche trascendental, si se quiere, para la política del país. Esto porque se podría conocer la declaratoria ya oficial por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral en la fórmula presidencial, también en la fórmula de alcaldes y en algunos diputados. Continúa la reunión de pleno en este momento por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en este momento, el consejero Marlon Ochoa está dándole lectura a la denuncia que va a interponer, que son varios puntos ante el Ministerio Público, en donde ha señalado que incluso como criminales a todos aquellos que han estado involucrados en el supuesto boicot en el proceso electoral. Así que ya más adelante estará usted en pantalla viendo un recuadro de cómo se desarrolla esta reunión, en donde esperamos que lleguen a un acuerdo y se haga oficial cuándo van a ser
pues ya para el pueblo hondureño dar a conocer quién es el ganador del proceso electoral. Y ante esta crisis, el Consejo Hondureño de la empresa privada manifestó su respaldo firme a las consejeras del Consejo Nacional Electoral, destacando su labor en medio de la crisis postelectoral, y llamó a los actores políticos a asumir su responsabilidad y respetar el proceso democrático tras las elecciones generales en Honduras. Honduras vive una crisis postelectoral que pone a prueba nuestra democracia y sus instituciones. En este contexto, el COEP expresa su respaldo pleno y decidido a la labor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, en especial a Ana Paola Hall. Su actuación ha estado marcada por el coraje, la entereza moral, el compromiso patriótico y un firme sentido democrático. Han hecho su trabajo en condiciones adversas, enfrentando ataques, amenazas y el odio característico de una política que ha intentado dañar no solo su función pública, sino también a sus familias, a sus hijos. Y en vísperas de la Navidad, el arzobispo de San Pedro Sula, Monseñor Miguel Leninhan, pide que haya declaratoria de las elecciones. Además, añadió que los políticos deben de tener madurez para aceptar los resultados, porque solamente uno será el ganador. Bueno, son dos cosas importantes. Para mí, en primer lugar, es orar, que creo que tenemos que pedirle al Señor ayudarnos a discernir en este momento, ¿verdad?, si el camino para seguir adelante con mucha paz, orar mucho. Y también, en segundo lugar, el diálogo, que los políticos sepan sentarse para dialogar, escucharse, para ponerse de acuerdo sobre el futuro de Honduras, ¿verdad? Porque si no, yo no sé qué pensar, cómo sería el futuro de Honduras aquí si no hay declaratoria. Entonces yo imploro, ¿verdad?, a los políticos saber también sentarse, dialogar. Ellos son capaces y pensar en el bien de Honduras, no en el bien de un partido en este momento, un bien de un candidato, el bien de Honduras, porque amamos a Honduras y queremos lo mejor para Honduras. Y la creciente muerte de mujeres debe de despertar las alarmas entre la población hondureña, aseguran sectores, ya que estas son las causantes que muchos hogares crezcan desintegrados bajo la sombra de la impunidad. Integración familiar por femicidio, por violencia en la pareja. Entonces, entre más se ponga atención a estos casos, más contribuimos a que la familia hondureña esté unida, y cualquier partido que diga que lucha por la familia debería investigar primero los femicidios, no digamos de las niñas, los femicidios infantiles, las víctimas de violencia sexual. Vemos también que hay mucha hazaña, la mayoría de cuerpos son encontrados en la vía pública, y también una importante cantidad han sido asesinadas en su domicilio, todo en la impunidad. Entonces no, el pueblo hondureño no se merece esto, la niñez hondureña no se merece esto, que quede en impunidad el asesinato de sus mamás, de sus abuelas, de sus hermanas, no se merece esto. Para vivir en paz ocupamos acabar con la impunidad. Y pese a la actual violencia que se vive en el país hacia la mujer, autoridades de la Secretaría de Seguridad aseguraron mantener las estadísticas al punto de registrar una leve reducción de un 4% en lo que va de 2025. La violencia contra la mujer, el mayor porcentaje de los casos es de la puerta de la casa hacia adentro. Por eso hablamos de una cultura machista. Es difícil que el Estado intervenga de la puerta de la casa hacia adentro si no hay una denuncia. En la práctica, esto se refleja en violencia doméstica, violencia intrafamiliar y finalmente femicidios. Estamos luchando contra eso. El año 2023 se convirtió en el año con más violencia femicida. En el marco de la Comisión de Seguimiento de la Muerte Violenta de Mujeres, elaboramos una estrategia que incluyó el lanzamiento de la línea 114, el chatbot María, 8 equipos de reacción inmediata para investigar estos delitos. Logramos que el 2024 bajara 45% esa incidencia en comparación con el 2023, y ahora pues tenemos una leve reducción de un 4% más o menos.
Y en plena temporada navideña, cuando el movimiento y el comercio deberían estar en su punto más alto, el sector transporte vive una de sus peores caídas. Un golpe directo a la economía y el ánimo de miles de hondureños que hoy sienten que la Navidad les fue arrebatada. Preocupación, incertidumbre y pérdidas económicas marcan la realidad del sector transporte en esta Navidad. Operarios denuncian una drástica baja en la influencia de pasajeros justo en la temporada que históricamente les permite recuperar ingresos. Culpan a la crisis política y la inestabilidad del país. Han golpeado directamente el bolsillo de la población, dejando terminales semivacías y rutas prácticamente desiertas. Nos mataron el trabajo, el negocio, la inversión que se hizo para tener estas unidades en buen estado, prestar un buen servicio y nos quedamos solo preparados. ¿Cuántos pasajeros salen ustedes? El bus que yo camino son 56 pasajeros y normalmente estoy saliendo con 30, 25, 40 lo más. Es una pérdida para usted. Es una pérdida, es un rotundo fracaso. ¿Para qué sectores? Yo viajo para Morogelía, aquí hay para Guinope, Yuscarana, Villa San Francisco, Teupacenti. Y estamos todos parados. Todo el mundo habla del proceso electoral y alzar el dinero. Ni nacatamales van a ver en las casas por esta situación de los políticos. Ellos están bien, los grandes están bien. Quien sufre es el pueblo. Mire aquí estos buses vacíos porque la gente no viaja. ¿Se han robado la Navidad prácticamente? Sí, claro, se la robaron ellos, hombre. En todos lados donde usted va, la gente está ahorrando dinero porque el aguinaldo lo tienen alzadito porque no sabe aquí lo que va a pasar. Uno, que el Partido Libre no quiere entregar. Los otros, un solo relajo aquí. Y al final los grandes se reúnen, ellos salen en avionetas y quien sufre es el pueblo. Pese al panorama desalentador, algunos ciudadanos aseguran hacer un esfuerzo extremo para mantener viva la tradición y compartir en familia, aunque reconocen que el ambiente ya no es el mismo. Obviamente, a pasar en familia. Sí, claro. Es importante no perder estas tradiciones. No, pues sí, es algo que no se puede perder. Pese a toda la situación que hay en el país. Sí, no, pues sí. Son fechas de que hay que pasar con la familia. ¿Y cómo mira la situación usted como hondureña? Los políticos no se ponen de acuerdo. Los conductores dicen que no hay pasajeros por la misma situación. Sí, por lo mismo, porque uno tiene miedo de andar en las calles. A pesar de eso, uno siempre hace estos viajecitos porque son fechas. ¿Para pasar en familia la Navidad? Sí, para pasar en familia. Voy a pasar la Nochebuena. Importante esto, estar en familia siempre. Sí, importante. ¿Cuál sería el mensaje que le daría usted como joven a los hondureños? Disfruten la Navidad, pasen con su familia y no se preocupen por otra cosa. Sí. Importante no olvidar estas tradiciones. Así es, pasar siempre en familia es lo mejor. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a todas las familias hondureñas en esta Navidad? Que recordemos que celebramos el nacimiento de Jesús y que hagamos las buenas cosas. Tradicionalmente la Navidad es la época de mayor alegría y consumo, pero en esta ocasión se vive de forma atípica y apagada. Para muchos hondureños el espíritu navideño quedó opacado por la crisis económica y ahora sumada a la crisis política. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bien, mientras está reunido el Pleno y se habla sobre una posible oficialización de los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, en el Infop aún están entrando escrutadores porque faltan actas todavía por revisar. Nuestro compañero José Luis Castellano se encuentra desde el sitio y nos ambienta a esta hora de la noche cuando ya son las 8 de la noche. José Luis, con un minuto con usted. Nuevamente, buenas noches, licenciado. Así es, en efecto, tal y como usted lo ha mencionado, mientras se continúa en desarrollo lo que es el pleno del Consejo Nacional Electoral acá en Infop, continúa entrando los escrutadores, hablando del turno B. Tal y como lo mencionábamos el día de ayer, se está ingresando precisamente por partidos. El turno comienza a partir de las 7 de la noche. Ya marcan las 8:02 de la noche, pero ¿qué pasa? Como se han estado ingresando el personal por partido político, inició a las 7 de la noche, pero a esta hora, que ya ha transcurrido una hora de haber iniciado este turno, está el Partido Nacional realizando su ingreso a Infop. Continúa el tema del escrutinio especial. Continúa trabajando los escrutadores de los tres partidos políticos aquí precisamente, tal y como lo pueden observar, con total y completa normalidad se está llevando a cabo lo que es
el ingreso de este personal acá. Algo que sí quiero resaltar y destacar, tal vez también mi compañero me ayuda a enfocar, es que luego de lo ocurrido el día de ayer se ha reforzado la seguridad aquí en este punto, tanto a lo interno como a lo externo de lo que es el Infop. Son cientos de puntos estratégicos en los que están colocados miembros de las Fuerzas Armadas, policía militar con sus escudos, diferentes patrullas y también motorizadas que se encuentran totalmente alrededor de aquí, de este sector. Con total normalidad se está llevando a cabo el ingreso de este personal. Turno B está ingresando en este momento, hablando precisamente de lo que es el Partido Nacional. Mientras se desarrolla lo que es esta sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral, aquí se continúa trabajando porque pueden observar el movimiento que se está llevando a cabo aquí con el ingreso de este personal. Bastante personal de seguridad también que hay aquí en este punto y pues total y calma y normalidad que se está llevando la ingreso de lo que es el turno B, licenciado. Si no hay consultas en el estudio, retorno con usted nuevamente. Bien, gracias José Luis. Esto es lo que está ocurriendo en este centro que ha servido de acopio. El Infop ha servido para poder hacer la revisión de estas actas. Como pueden ver, el consejero Marlon Ochoa aún continúa leyendo esta denuncia que es muy técnica también y que será entregada al Ministerio Público. Hemos hecho un recorrido por el Ministerio Público también y hasta el momento pues no hay ningún movimiento, así que estaremos pendientes a través de todas nuestras plataformas digitales para estarles ampliando constantemente. Seguramente puede ser, hasta el momento están en el Pleno, es ahí donde van a decidir si se hace la declaratoria o no, más allá de que las dos consejeras ya han dicho que sí. Ahora mismo se escucha a Marlon Ochoa, el consejero, vamos a esperar a ver, porque pues este es un evento en el que sí tiene que ser muy solemne, si se quiere, para el pueblo hondureño, respetando la voluntad. No creería yo que sea vía Zoom, aunque es probable que pueda darse, pero anunciarán específicamente la hora cuando sea, así que puede ser en el trayecto de la noche o quizás mañana en el trayecto de la mañana. Yo le invito a que usted esté pendiente de todas nuestras plataformas. Constantemente estamos informando, constantemente estamos actualizando lo que ocurre en esta situación tan compleja que hemos vivido los hondureños, histórica, y que naturalmente se cierra un capítulo, pero se abren muchos más que vendrán y que confiamos que no vaya a ser perjudicial para la economía de nuestro país y para las familias de nuestro país. Ojalá que en este espíritu navideño los tomadores de decisiones hagan justamente eso, tomar decisiones correctas, pensando en el bien común y pensando en el pueblo hondureño. Así que le invito a que esté pendiente de todas nuestras plataformas digitales. Continúa la sesión del Pleno, todo indica de que podría ser la declaratoria oficial como tal, puede ser en esta noche o mañana por la mañana, y como acabamos de ver, pues todavía el centro de elecciones en el Infop continúa todavía su proceso, está entrando todo turno para revisar, tendrán que revisarlas todas para hacer la declaratoria, al menos eso es lo que indica la lógica, pero vamos a esperar qué ocurre. Agradecemos a todas las personas que nos han estado escribiendo de diferentes lugares del país, que han estado pendientes de nuestra señal, justamente para poder seguir el paso a paso de lo que está ocurriendo. Como BTV hemos estado desde el inicio y naturalmente vamos a estar hasta el momento en donde en primer lugar reine la paz en nuestra nación. Les recuerdo, pendientes de nuestra señal en todas nuestras plataformas, les estaremos informando constantemente. Mientras tanto, con permiso.